Hola y bienvenidos nuevamente al curso básico de hojas de cálculo. Bien, en esta ocasión nuevamente vamos a estar utilizando este ejemplo, o mejor dicho, esta vez sí vamos a utilizar este ejemplo que mostrábamos la vez pasada en el video anterior. Y vamos a ver cómo creamos esta lista desde cero. Bien, y me gustaría hacer una aclaración que en el video anterior no lo dije. ¿Por qué utilizar varias columnas y diferentes para cada cosa? ¿Y por qué no anotar todo en lo mismo? En la misma columna o todo como texto en una misma celda incluso. Bien, esto tiene un porqué y es justamente el porqué de la existencia de las hojas de cálculo. El estructurar o registrar los datos en diferentes celdas y en diferentes columnas y organizarlas de esta manera nos permite a futuro, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video, llegar a analizar ciertos datos bien, y tener como diferenciar. Por ejemplo, en esto son todo compras y es todo gasto, porque bueno, son compras, en el ejemplo que tenemos. Pero por ejemplo, si registramos nuestros ingresos mensuales, por ejemplo, y los gastos que tenemos, eh, al estructurar todo en diferentes columnas, lo que podemos hacer es sumar gastos, sumar ingresos, comparar, hacer ingresos menos gastos, y estas cosas son las que ayuda al tener todo estructurado y separado, lo que es precio, lo que es concepto. De todas formas, a la hora de analizar lo podemos entender como una única cosa, o podemos saber qué precio, por decir algo, corresponde a cada producto. Eso siempre lo vamos a poder saber y lo vamos a poder visualizar de manera correcta. Pero es importante tener cierto orden a la hora de llevar un registro, por este motivo principalmente. Quería dejar claro eso y bueno, no aburro más y ya comenzamos con esto. Simplemente vamos a replicar la lista que tenemos acá y voy a ir mostrando paso a paso cómo se va registrando, cómo vamos cambiando estos formatos, etcétera. Bien, entonces lo primero, acá arriba lo que pusimos fue lista de compras. Entonces, eh, como mencionábamos en la clase anterior, es toda una misma celda. Entonces vamos a seleccionar tres celdas, igual que en la tabla de la izquierda, y las vamos a unir. Bien, combinar celdas. Bien, ahora tenemos una sola. Entonces le vamos a poner lista de compras. Bien, primero lo vamos a hacer así, luego le vamos a dar forma y diseño. Bien, en la columna de la izquierda de la tabla tendríamos la fecha. Acá para movernos puede ser con las flechitas, podemos movernos tranquilamente o con el cursor dándole clic. Y una vez que terminamos de escribir, ven que el primer enter selecciona, lo digo por si quieren usar solo teclado y los atajos, vamos a ir hablando de eso también a lo largo del curso. El primer clic selecciona la celda y permite escribir en ella. Bien, y el segundo clic ingresa los datos y automáticamente pasa a la celda de abajo. Bien, damos clic de nuevo y si mientras presionamos el segundo enter, bien, perdón, si al presionar el segundo enter, que para ingresar los datos, mantenemos el shift, va a ser lo mismo, pero nos va a devolver a la celda de arriba. Estos son pequeños atajos que, si se acostumbran, les pueden ser un poco más, pueden hacer que su trabajo sea un poco más rápido. Pero obviamente no es obligatorio saberlo ni aplicarlo. Bien, la columna del medio, concepto, o podemos poner detalle también para variar un poco, el detalle de los productos que compramos. Bien, precio, y tendríamos las columnas que van a
que van a servir como referencia a los registros que vamos a hacer. Bien. Voy a dar la explicación de cómo diseñé, vamos a decir, que es muy sencillo obviamente, el diseño que hice, pero les voy a ir mostrando cómo modificar estéticamente, y luego les voy a mostrar otro truquito para que no tengan que hacerlo cada vez que quieren diseñar algo nuevo. ¿Bien? Primero centramos el texto, lista de compras va a ir al medio, ya que es lo único que figura arriba, para darle un poco más de simetría. Bien. Se mantiene seleccionada la misma celda, como ven, y en color de relleno, recuerden que hay color del texto también, lo pueden modificar, pero en color de relleno va a pintar la celda. Bien, que si no me equivoco fue este el color que usamos. Vamos a uno distinto, vamos al verde. Bien, y sigue seleccionada la celda, ponemos el texto en negrita. Bien, entonces ahí tenemos nuestra bueno, y tiene bordes. El otro, los bordes los encontramos acá, hay distintos tipos. Bien, tenemos bordes de todas las celdas. En este caso que seleccionamos solamente una celda, va a bordear, vamos a decir, solo esa. Si seleccionamos varias y ponemos todos los bordes, le va a hacer borde a cada una. Bien, esto para modo de ejemplo. También le podemos poner borde exterior solamente, o solo borde abajo, solo bordes verticales. Esto de nuevo para las celdas que están cuando seleccionamos varias. Y en el caso de los bordes también tenemos el color y el tipo. Puede ser punteado, doble línea, como vemos acá, etc. Bien, yo uso el sencillo, creo que no hay por qué usar otro en estos casos, pero es a gusto de cada uno. Bien, y en este caso, que ya vimos cómo modificar cada aspecto de lo que tenemos acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar las celdas que tenemos acá, que son las 3 de fecha, concepto y precio, y vamos a ir acá que dice copiar formato. Esto lo que va a hacer es que va a copiar toda la parte estética de la celda, no va a modificar el texto o el contenido de las que vayamos a trabajar. Entonces, en este caso, que son 3 celdas las que seleccionamos y que copiamos el formato, y son 3 celdas a las que vamos a pegarle ese formato, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos seleccionar las 3, soltamos y copia directamente. Bien, o también podemos hacerlo, volvemos a copiar el formato. Simplemente si nos posicionamos lo más a la izquierda de donde querramos dar ese formato, lo más a la izquierda sería la primera celda, o sea de fecha, va a hacer lo mismo, va a copiar de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, la misma cantidad de celdas que seleccionamos acá. Bien, esto no sé si se entendió bien, creo que sí. Y bueno, y acá solo restaría modificarle el color. Y en este caso que la fecha no está a la izquierda, no está más a la izquierda como en la primera tabla, ya que está al borde de la hoja, yo la voy a dejar también centrada, por un tema de gusto, simplemente. ¿Bien? Entonces vamos a ingresarle las fechas. Por ejemplo, bueno, vamos a variar, hoy es 8, yo lo estoy grabando el 8 de 2026, ya estamos. Bueno, vamos a hacerlo igualmente con el mismo formato del anterior. Bueno, se me cambió el formato. En estos casos de fecha también podemos copiar y pegar formatos. Incluso es más útil, ya que las fechas a la hora de analizar siempre tienen que ser iguales. Igual el formato. Es decir, si acá se presenta día y mes, acá debería presentarse día y mes también, y no día, mes y año. Entonces lo que vamos a hacer es copiamos el formato de la fecha
y le vamos a pegar a todas las celdas donde vamos a aplicar. Bien, y quedó. Entonces, en teoría, cuando nosotros ingresemos la nueva fecha, ya va a quedar con el formato que está configurado en esta celda. ¿Bien? Vamos a poner una fecha inventada más vieja, que va a ser el 02 del 01. Bien, ahí ya quedó. Ven que no lo modificó como la vez anterior, ¿no? Ya que la celda así lo tiene el formato. Bien, vamos a ponerle, no sé, 13 del 12 del 25, obviamente, porque esta fecha todavía no llegó. Y vamos a ponerle 28 del 12. No importa el orden en este caso porque es un ejemplo, pero bueno, en los registros comunes siempre va a haber un orden, o en teoría debería haber un orden cronológico. Igualmente, a la hora de analizar, si lo ordenamos por fecha o si tomamos en cuenta el orden de las fechas sin modificar en la tabla mismo, no vamos a tener problema ninguno. Bien, y bueno, acá vamos a ingresar, por ejemplo, pusimos licuadora. Bueno, vamos a decir que compramos una mesa. Bien, bueno, ¿cuántos dólares puede salir una mesa? Vamos a decir a $100. Bien, y acá ven que queda el número únicamente y no como tenemos el formato acá. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Si ya sabemos que es precio, podemos dejar solamente el número. Bien, o podemos aplicarle un formato más estético que figure como que es un precio, y eso lo tenemos acá. En el caso de Google, de las hojas de cálculo de Google, que es donde estamos trabajando, ya tiene diferentes formatos, que es como moneda, como porcentaje, en el caso de números decimales para disminuir, para aumentar decimales, y tenemos más formatos que bueno, no vamos a estar utilizando ahora. Bien, vemos también que hay formatos de fechas, de hora, fecha y hora, duración en el caso de bueno, tiempo en minutos y demás. Y bueno, yo en este caso voy a ingresar primero todos los números y luego le vamos a dar un formato. Bien, vamos a decir que compramos como segunda compra otro sofá, y lo vamos a poner a $780, que es más caro. Vamos a decir que compramos bien, artículos para el hogar, y aprovechando esto le vamos a poner, no sé, $200. Bien, aprovechando que se excede el texto de la celda, y en este caso por un tema de estética, sí nos serviría ver todo el contenido, todo el detalle, porque tampoco es tan largo, podemos hacerlo. Bien, y en este caso, que también me olvidé de explicarlo la clase pasada, tenemos dos formas de hacerlo. Primero, ven que si yo me posiciono entre medio de dos celdas, aparece este simbolito, que es como dos líneas y una flecha para cada lado. Esto es lo que habilita a yo mover el ancho de la celda. Bien, si yo suelto, queda más ancha solamente esa columna. Si selecciono varias columnas y hago lo mismo en cualquiera de ellas, va a modificar el ancho de todas las columnas seleccionadas. Bien, como ven, las tres seleccionadas quedaron del mismo ancho, y todo así. Con las filas pasa lo mismo. Bien, y tenemos otra opción que normalmente es un poco más fácil cuando ya tenemos todo ingresado, o cuando sabemos que el texto no es muy largo, por ejemplo, que es hacer exactamente lo mismo, posicionarnos en el medio de dos celdas, y al darle doble clic lo que va a pasar es que la celda se va a acomodar automáticamente al ancho máximo del contenido de la celda que tenga más texto. Lo muestro. Damos doble clic y automáticamente se traslada el ancho para abarcar justo donde hay más texto, no más ni menos. Bien,
queda justo ahí. Entonces lo que hace es que no sobre espacio ni falte. En el caso de que sobra espacio, como es en la columna de fecha, si hacemos lo mismo, damos doble clic. Bueno, acá la agrando. Pero... y vamos a probar con esta, a ver. Bueno, acá sí la chica, ¿ven? Esto probablemente la agranda porque considera también el espacio del año que no se ve. Bien, y en el caso del precio, ven que se achicó porque solamente deja abarcar el precio, la palabra precio, que es lo más ancho en la celda, y no nada más. Bien, igualmente esto a nivel estético cada uno lo acomoda como quiere. Yo lo voy a dejar un poquito más ancho de lo necesario el precio. Bien, en el caso de los artículos, bueno, en el caso de esto vamos a dejar todo centrado así queda igual, y en el precio también. Listo. Y bueno, y nos queda ingresar el último artículo, que bueno, podría ser, no sé, un teclado. Bien, un teclado a $90. Perfecto. Bien, vemos que nos quedó un borde acá, que fue cuando copiamos este formato. Este borde no se ve, pero existe. Cuando copiamos el formato de la fecha, vino con el mismo bordecito. Bien, entonces, para dejarlo igual, ven que nosotros no tenemos bordes en cada registro, pero sí, dentro del concepto hay un borde, dentro del precio hay borde, y dentro de la fecha hay borde. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle, seleccionamos fecha. Esto pueden hacerlo como quieran, pero voy a mostrar para que quede igual, ¿verdad? Le ponemos bordes externos y ven que queda la fecha todo encastrada en un borde y los registros no tienen borde entre sí. Bien, hacemos lo mismo, bordes externos para precio y bordes externos para el detalle y para precio, perdón. Bien, en esto también vamos a trasladarlo un poquito más para acá. Bueno, demasiado. Bien, ahí queda más centrado. Y esto lo vamos a agrandar un poco. Bien. Si queremos poner todos los bordes, simplemente vamos al detalle, ponemos todos los bordes y listo. Pero queda, me parece muy cargado de líneas y nada, prefiero dejarlo así. Bien, y lo que vamos a aplicar, el tema del formato de moneda. Bien, ya ingresamos todo el precio y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar la parte de precio y darle formato como moneda. Bien, automáticamente vemos que se agrega el signo de peso o el signo de moneda delante y lo agrega con un punto y 2 decimales luego, ya que normalmente los precios de los artículos o en cuanto a la contabilidad siempre hay decimales, siempre hay restos así, digamos, y es importante tenerlos en cuenta. No en este caso quizá, pero sí a nivel general o en otros casos es importante sí tenerlo en cuenta y debe estar presente en los registros. Bien, bueno, vamos a dejar por acá. En la siguiente clase vamos a aprender a sumar y vamos a dar otro ejemplo de suma de ingresos, de gastos y cómo podemos hacer que esto sea automático y nos facilite ya nuestro trabajo en vez de estar sumando cada cosa y demás. Bien, espero que les haya servido. Cualquier cosa dejen en sus comentarios, dejen un like y nos vemos en el próximo video del curso.